Hola. Cuando estamos grabando este curso, Patriarcado y Capitalismo en tiempos de crisis, Europa y Estados Unidos inician las desescaladas de los confinamientos con los que respondieron a la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, en algunos países de América Latina se acercan a los puntos máximos de la curva de desarrollo de la crisis sanitaria. Pero esta crisis no fue solo sanitaria. Se trata de una crisis económica que se está convirtiendo en una gran depresión a nivel internacional como no se recuerda desde los años 30. Y se cierne sobre millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo desde ahora y probablemente por un largo tiempo. Además, la crisis del coronavirus puso de manifiesto que esta nueva crisis capitalista no es solo económica, sino también ecológica, política y de reproducción social. En esta clase vamos a tratar este tema de la reproducción social. ¿A qué nos vamos a referir como trabajo de reproducción social? En primer lugar, nos vamos a referir a ese trabajo que ocurre en los hogares familiares y que realizan de manera gratuita mayoritariamente las mujeres, al que también suele denominarse trabajo doméstico o trabajo de cuidados. Este trabajo de reproducción social tiene varias funciones. Una, permite regenerar esa fuerza de trabajo que cotidianamente se vende en el mercado laboral a cambio de un salario, es decir, el trabajo de cocinar alimentos, lavar la ropa, limpiar la casa, facilitar el descanso y la recuperación de energías del trabajador o de la trabajadora asalariada, entre muchas otras tareas que incluyen también el cuidado en un sentido amplio. En segundo lugar, permite el mantenimiento vital de todas aquellas otras personas que el capitalismo no considera productivas, como las personas ancianas, las que no son funcionales para la explotación capitalista momentáneamente o en forma crónica, como las personas con diversidad funcional o enfermedades, las personas que no trabajan fuera de su hogar y no perciben salario, como las amas de casa, o las personas desocupadas, y por último, las niñas y los niños que aún no han ingresado al mercado laboral, pero deben ser socializados para que lo hagan en un futuro. En tercer lugar, el trabajo doméstico permite la producción de una nueva generación de trabajadoras y trabajadores, es decir, en el trabajo de reproducción social se incluye también la reproducción biológica, el embarazo y el parto. En segundo lugar, también incluimos el trabajo reproductivo, que ha sido transformado a lo largo de la historia del capitalismo en servicios públicos, administrados por el Estado, como por ejemplo el sistema educativo, el sistema sanitario y otros. Esta parte del trabajo de reproducción social lo realizan trabajadoras y trabajadores a cambio de un salario, aunque mayoritariamente son sectores con una alta tasa de feminización laboral. Por ejemplo, en el Estado español, el 70% de los trabajadores de la educación no universitaria son mujeres, una cifra que se repite mayoritariamente en todo el mundo. Lo mismo ocurre con el área de salud, donde las mujeres representan el 79% en el sector de enfermería. Cada vez que hay crisis económicas, los gobiernos aplican políticas de austeridad, de recortes presupuestarios, que afectan especialmente a este sector de la reproducción social. Eso provoca un incremento del trabajo de reproducción social en el seno familiar. Por ejemplo, durante la pandemia de coronavirus, el cierre de las escuelas significó un incremento del trabajo de cuidado y educación de niñas y niños, que recayó en sus hogares mayoritariamente en las mujeres. En el Estado español, una encuesta reciente arrojó que durante los meses de confinamiento las mujeres dedicaron 3.6 horas al día a ayudar a sus hijos a hacer los deberes y a entretenerlos, contra los 2.4 horas que dedicaron los hombres. En tercer lugar, entonces tenemos que muchos de estos servicios también son privatizados y se brindan a través de empresas que obtienen cuantiosas ganancias, desde escuelas y hospitales privados hasta lavanderías, casas de comidas rápidas y otros servicios. Entonces, como podemos ver, hay trabajo de reproducción social realizado gratuitamente, pero también hay trabajo de reproducción social que se realiza a cambio de un salario y se brinda gratuitamente a las familias trabajadoras subvencionado por el Estado o a través del pago de servicio a empresas privadas. Hecha esta pequeña introducción entonces sobre la definición del trabajo de reproducción social, podemos decir que la crisis del coronavirus expuso claramente para millones de personas que el sistema capitalista subordina la reproducción social a la incesante y masiva producción de mercancías, para que unos pocos vean acrecentados cada vez más sus beneficios obtenidos con la explotación del trabajo de millones cuyas vidas son cada vez más precarias. Por ejemplo, la incapacidad de resolver siquiera
la provisión de equipos de protección a las trabajadoras y trabajadores de distintos sectores de la economía es una muestra de que el capitalismo se sostiene en las ganancias que genera la explotación del trabajo asalariado, aun cuando esto se contraponga con el cuidado de la vida. Lo mismo puede decirse del financiamiento del sistema público de salud, que durante la crisis quedó en evidencia que fue uno de los factores que llevó al colapso de las unidades de cuidados intensivos. Pero volviendo a los debates teóricos que hay en el feminismo sobre trabajo de reproducción social, se pueden establecer dos grandes tendencias. Una tendencia que engloba a las teorías del sistema dual, que establecen que patriarcado y capitalismo son dos sistemas, uno de reproducción y el otro de producción, y que establecen algún tipo de interacción recíproca entre ellos. Y otra tendencia es la que engloba a las teorías unitarias, según la cual en las sociedades capitalistas no hay un sistema patriarcal independiente o autónomo del propio capitalismo, sino lo que hay es una dinámica de acumulación capitalista que a su vez sigue reproduciendo relaciones patriarcales, es decir, relaciones jerárquicas y opresivas de género, entre otras. Vamos a ver una de las teorías más representativas del primer grupo que considera la existencia de un sistema dual. En los años 70, del feminismo radical, surge la corriente feminista materialista francesa, con la afirmación de Christine Delphi de que existía un modo de producción patriarcal diferente al modo de producción capitalista con el que se relacionaba, y definió a las amas de casa como una clase social en términos económicos, es decir, la clase explotada en el modo de producción patriarcal por la clase de los hombres adultos que son sus maridos. Ya se trate entonces de la esposa de un obrero o del dueño de una empresa, es decir, de hombres que pertenecen a diferentes clases sociales en el modo de producción capitalista, ambas mujeres, como amas de casa, harían un trabajo de cuidado o un trabajo de representación del estatus social del marido en su vida social, a cambio del mantenimiento económico por parte del hombre asalariado o propietario. Delphi establece entonces que esas dos mujeres pertenecerían a la misma clase explotada en el modo de producción patriarcal. Como marxistas, no tenemos acuerdo con esta teoría que conlleva a la conclusión de que dentro del hogar hay lucha de clases y que habría intereses comunes entre las amas de casa de familias que viven del salario de alguno de sus integrantes y las amas de casa que delegan las tareas de la reproducción social en trabajadoras domésticas asalariadas o que tienen la posibilidad de adquirir bienes y servicios en el mercado gracias a la plusvalía que recibe el hombre propietario de la casa que explota el trabajo de otras personas asalariadas. Claro que existen relaciones de dominación y jerarquización social basadas en el género que explican que sean las mujeres las que mayoritariamente hagan el trabajo doméstico gratuito en los hogares, aún incluso cuando trabajan a cambio de un salario durante toda una jornada. Pero el marido, trabajador asalariado, que no cocina su propia comida ni lava su ropa, no obtiene un beneficio económico que le permita acumular capital porque ese trabajo lo haga su esposa. Por eso no decimos que hay explotación en el hogar. En todo caso, que ella haga el trabajo doméstico es una ventaja y una comodidad para el hombre. Saca un provecho de ese trabajo de la mujer que no es un provecho económico. Por eso hablamos de opresión y no de explotación. Hubo otras teóricas que desarrollaron distintas posiciones sobre el sistema dual. Incluso muchas de ellas se reivindican marxistas y feministas socialistas, como Sila Eisenstein o Heidi Hartmann. No vamos a profundizar en sus teorías, pero pueden encontrar bastante material sobre ellas en internet, como por ejemplo el muy conocido artículo de Hartmann, Un matrimonio mal avenido hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo. Es un artículo de 1979 donde sostiene que la opresión patriarcal precede históricamente a la explotación capitalista, por lo tanto, el sistema capitalista se aprovecha de la opresión de género preexistente del sistema patriarcal para sus propios fines. Hartmann destaca las transformaciones históricas que sufren las estructuras patriarcales, pero tanto estas como las estructuras capitalistas tienen sus propias leyes internas de funcionamiento, dice Hartmann, aunque se influencian de manera recíproca. Ahora veamos dos teorías distintas que comparten la visión unitaria, es decir, dos lecturas diferentes del trabajo de reproducción social,
pero que comparten la idea de que hay un solo modo de producción capitalista o capitalista patriarcal. Es decir, parten de entender que, a pesar de que el patriarcado no se origina en el capitalismo, sino que lo precede, actualmente ha sido completamente integrado en el sistema capitalista. Capitalismo y patriarcado no constituyen dos sistemas, para estas teorías, sino uno solo que podríamos llamar modo de producción capitalista, simplemente, o capitalismo patriarcal, si es que queremos enfatizar que la opresión de las mujeres y su trabajo gratuito de reproducción social es estructuralmente constitutivo de este modo de producción. Nos referimos a la teoría del feminismo autonomista y la teoría de la reproducción social de bases marxistas. Ambas teorías comparten que con el desarrollo del capitalismo se transformó la familia, que pasó de ser de una unidad de producción y reproducción y consumo, como la familia campesina de la Edad Media, a transformarse en un ámbito privado y ajeno a la producción para el mercado. Veamos las diferencias entre sí. El feminismo autonomista cuestiona que el marxismo no considera trabajo productivo al que se realiza en el hogar gratuitamente y mayoritariamente por las mujeres. Es decir, cuestiona la idea marxista de que el trabajo doméstico no produce valor de cambio. Sostienen esta crítica alegando que muchas de esas tareas que se realizan en el hogar producen valores de uso, es decir, bienes o servicios que también pueden encontrarse fuera del hogar, realizado por trabajadoras o trabajadores asalariados y que se obtienen en el mercado como mercancías, es decir, como valores de cambio. Es decir, que cocinar la cena en la casa o cocinar en un restaurante sean equiparables en todo, en la forma de realizarse, excepto en que el trabajo en el hogar es gratuito y el segundo es asalariado, demostraría, para las feministas autonomistas, que la cuestión crucial, lo que diferencia ambos trabajos, es el salario, y que el sistema capitalista está organizado de manera tal que las mujeres de las familias trabajadoras dependen del salario masculino y que su trabajo en el hogar no encuentra salario, no se encuentra remunerado. De ahí que se hable del patriarcado del salario, uno de los títulos de los libros de Silvia Federici, que es una de las representantes de esta teoría, de esta corriente. Este feminismo autonomista nace de las experiencias de la corriente post-operaísta italiana de los años 70, que planteaba que el valor es producido socialmente por fuera del lugar del trabajo. Hablaban de la fábrica social, es decir, de que todo el capitalismo se había transformado en una gran fábrica o en un gran sistema de producción de valores capitalistas. Cuestionaban la ley del valor de la teoría marxista, que establece que el valor de cambio de cualquier mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Y para el posoperaísmo, el conjunto de las experiencias sociales, los conocimientos y la socialización adquiridos fuera del ámbito estricto del trabajo productivo resultan determinantes y esenciales para la actividad productiva, lo que va produciendo, en esta corriente teórica y política, una indistinción progresiva entre trabajo y vida, y el resto de la vida, ¿no? Lo que transcurre por fuera del ámbito productivo, estrictamente productivo. Entonces, si el capital domina todos los ámbitos de la vida, al punto que toda la actividad humana sirve a los fines de la reproducción del capital, entonces gran parte del trabajo humano no remunerado empieza a considerarse actividad productiva que realiza valor, entre ellas el trabajo doméstico. Si la fuerza de trabajo es una mercancía y la reproducción social produce fuerza de trabajo, entonces, para esta corriente, la producción de esa mercancía, fuerza de trabajo, implica la producción de valor de cambio. Algo muy diferente de lo que sostiene el marxismo, de que el trabajo de reproducción social produce las condiciones, y subrayo, condiciones, para la producción de valor a través de la regeneración de la fuerza de trabajo. Para el marxismo, el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario que se aplica para establecer el valor de una mercancía no puede aplicarse al trabajo doméstico, porque justamente es un trabajo que no está organizado bajo la forma capitalista de realización de valores para ser intercambiados en el mercado. El feminismo autonomista se diferencia del feminismo materialista que vimos anteriormente de Christine Delphy, en que consideran que es el capitalismo y no la
clase social, entre comillas, de los hombres, el que ha estructurado la familia de esta manera, donde las mujeres están subordinadas a la reproducción de la fuerza de trabajo, realizada gratuitamente y excluidas de la producción en el ámbito extradoméstico. Es decir, el trabajo gratuito de reproducción de la fuerza de trabajo es indispensable para la generación de ganancias del capitalista a través de la explotación asalariada de esa fuerza de trabajo. En base a este análisis, las feministas autonomistas lanzaron en la década del 70 una campaña internacional por el salario para el trabajo doméstico, de la que participó, entre otras, Silvia Federici. Su propósito era que el trabajo reproductivo fuera reconocido como productivo y no quedara invisibilizado mediante la retribución indirecta del salario familiar del jefe de hogar asalariado. Una de las controversias centrales que tuvo el marxismo con la teoría del feminismo autonomista es que en su crítica al marxismo eluden una definición fundamental del capitalismo, que es que los valores de uso que se producen en el hogar para la reproducción de la fuerza de trabajo no es producción de mercancías, ya que esos productos y servicios no están destinados a ser intercambiados en el mercado. No precisamente por su naturaleza. Un pollo asado en casa se puede realizar exactamente igual que en un restaurante, sino porque en el desarrollo del capitalismo, este ha estructurado a la familia de manera tal que ha sustraído lo que allí se produce del intercambio mercantil. La preocupación del feminismo autonomista porque el trabajo de las mujeres realizado gratuitamente en los hogares fuera reconocido socialmente, llevó a las feministas autonomistas a liquidar justamente lo que tiene de particular en el sistema capitalista, que establece estas dos esferas separadas del ámbito privado de la reproducción, no sujeto a las leyes del mercado, y el ámbito público de la producción, de valores de cambio o mercancías. Por lo tanto, el feminismo autonomista no pudo brindar una profunda explicación de cuál es la compleja relación entre ambas esferas y con qué fines el capital subordina a la vida a través de esta división. Si en el feminismo materialista de Christine Delphi se intenta establecer que las mujeres son una clase social, en tanto género explotado por la clase social de los hombres, en el feminismo autonomista se concluye también que las mujeres son una clase social, la clase obrera, explotada por los capitalistas. Es decir, no hay ninguna diferencia para el capital entre las obreras y obreros de una fábrica, una empresa de transporte o comunicaciones, una escuela, un hospital y las amas de casa. Las mujeres, en tanto realizan trabajo del hogar de manera gratuita y dependen del salario del marido, son consideradas parte de la clase obrera explotada. El trabajo reproductivo entonces pierde sus particulares características y es igualado con el trabajo productivo. Produce las mismas mercancías, es apropiado por otros, en este caso miembros de la familia, beneficiando al capitalista. Solo que no se percibe ningún salario a cambio por su realización. Vayamos ahora a una segunda teoría que coincide con la anterior en que hay un único sistema capitalista patriarcal, pero difiere del feminismo autonomista en cuestiones centrales. Se trata de la teoría de reproducción social de cuño marxista, que sostiene que, si bien el trabajo de reproducción social realizado gratuitamente por las mujeres es anterior al capitalismo, el capitalismo lo ha transformado completamente, subordinándolo a la producción de valores de cambio, es decir, a la producción de ganancias para los capitalistas, donde se encuentra el resorte principal del funcionamiento del capitalismo. Podemos señalar un punto de inflexión en este tipo de teorías, que es la teoría que elabora Liz Vogel en su texto El marxismo y la opresión de las mujeres, publicado originalmente en 1985, donde retoma el debate sobre el trabajo doméstico de la década de los 70 y pone el eje en la reproducción social, es decir, en los mecanismos por los cuales el capitalismo consigue realizar la reproducción de la fuerza de trabajo en cuya explotación luego se basa su propia existencia como modo de producción. Vogel busca en el marxismo respuestas alternativas a las posiciones del feminismo autonomista, que aunque usaba categorías marxistas, cuestionaba que Marx consideraba el trabajo doméstico como improductivo. Vogel y otras autoras de esta tendencia plantean que la noción de trabajo productivo utilizada por Marx no tiene nada que ver
con una falta de reconocimiento a la importancia del trabajo doméstico. Que caracterizar el trabajo doméstico como no productivo es definirlo como un trabajo que no está controlado directamente por un capitalista y no es por tanto reductible a tiempo de trabajo socialmente necesario. No es trabajo menos pesado, no es trabajo menos complejo o menos necesario. Y explicar qué lugar ocupa en el modo de producción capitalista no es una cuestión menor para entender cómo funciona el sistema. Vogel sostiene que esto está insuficientemente desarrollado en la obra El Capital de Marx, aunque también sostiene que su metodología, la metodología de Marx, y algunas de sus categorías respecto al trabajo asalariado permiten pensar el trabajo doméstico no asalariado. Además, Vogel argumenta que, a diferencia de otros modos de producción, como la servidumbre, donde el siervo trabaja el sueldo del señor con una división espacial y temporal entre el plus trabajo, lo que trabaja para el señor, y el trabajo necesario, lo que trabaja para sí, en el capitalismo, dice, aparece una división dentro del trabajo necesario que tendría ahora dos componentes. El primero es el trabajo necesario que produce valor equivalente a salario. Este componente, que ha llamado el componente social del trabajo necesario, está indisolublemente ligado con el plus trabajo en el proceso de producción capitalista. Y el segundo componente es el trabajo necesario velado en Marx, el trabajo no asalariado que contribuye a la renovación diaria y a largo plazo de los portadores de la mercancía, fuerza de trabajo, y de la clase obrera como un todo, al que Vogel llama componente doméstico del trabajo necesario o trabajo doméstico. Definido de esta manera, el trabajo doméstico se convierte entonces en un concepto específico del capitalismo y no puede pensarse por fuera de este modo de producción social. Entonces, la premisa de la que parte Vogel es que el trabajo reproductivo no produce mercancías con valor de cambio, sino valores de uso para el consumo directo. Pero esta teoría de la reproducción social va a plantearse que la mercancía, fuerza de trabajo, es la única mercancía que tiene la característica de no producirse en el circuito de la producción de valores de cambio, es decir, en el circuito de la producción del resto de las mercancías, sino que se produce en el circuito de la reproducción social. Visto así, esta teoría va a sostener que el trabajo de reproducción social no se limita al trabajo doméstico, a lo que hacen las mujeres en los hogares de manera gratuita, sino también al trabajo asalariado de reproducción social, los bienes y servicios que provee gratuitamente el llamado estado de bienestar o que se adquieren como mercancías para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo que tienen en común es que la mayoría de las personas que realizan este trabajo, pago o impago, son mujeres y que si es realizado gratuitamente se invisibiliza, naturalizando que se realiza por amor a la familia o a los hijos o al marido, y si es realizado a cambio de un salario, recibirá bajas remuneraciones por considerarse trabajo poco o no calificado, ya que la socialización generalizada de las trabajadoras las prepara para este tipo de trabajo sin que se considere esta preparación como parte de su educación y de su cualificación. El de cuidar de otros, el de educar, el de curar, el de hacer la comida, el de lavar la ropa. Son trabajos entonces que, aunque no producen mercancías en el sentido estricto del término, es decir, son improductivos para el capital, garantizan las condiciones necesarias para que la fuerza de trabajo esté disponible para la producción de mercancías. Comer, vestirse, tener la ropa limpia, descansar, tanto como tener una educación y atención en salud, son requerimientos indispensables para vender la fuerza de trabajo en el mercado laboral. Esto nos lleva entonces a una cuestión que estuvo constantemente mencionada durante la pandemia del coronavirus, la de las trabajadoras y trabajadores esenciales. Mientras se reclamaba la paralización de ciertos sectores de la producción de mercancías por considerarse no esenciales, como la industria aeronáutica, la industria automotriz, la fabricación de juguetes, se ha valorado enormemente el trabajo de los sectores de la reproducción social, aquellos que se revelaron como esenciales para el sostenimiento de la vida, aunque los capitalistas no los consideren tan importantes para la obtención de ganancias. En la próxima clase que voy a retomar, vamos a
hablar de estas cuestiones nuevamente para analizar qué consecuencias tienen estas teorías sobre producción y reproducción, o dicho de otra manera, patriarcado y capitalismo, para los debates estratégicos en el feminismo capitalista. Mientras tanto, las dejo la semana que viene con otra clase de este curso virtual, Patriarcado y Capitalismo en tiempos de crisis, que dictará alguna de mis otras compañeras con las que estamos dando este curso virtual de manera gratuita. Los invitamos y las invitamos a inscribirse, a difundirlo. Saben que pueden inscribirse en cualquier momento y retomar las clases que ya fueron dictadas en el momento que ustedes quieran.